Buenas tardes, profesor. Mi nombre es José Eduardo López Rocha, del grupo 4MB2 de la materia de máquinas eléctricas. Y este es mi primer video del segundo departamental, que tiene como nombre Motores de corriente directa. La primera pregunta que viene en esta actividad es: ¿qué es un motor de corriente directa? Un motor de corriente directa o corriente continua es una máquina que convierte energía eléctrica en energía mecánica, o mejor dicho, transforma la energía eléctrica en movimiento o trabajo mecánico a través de medios electromagnéticos. Los motores de corriente directa o motores DC en Estados Unidos o CD en México o en países latinoamericanos es también conocido como motor de corriente continua o motor CC. Son utilizados en diseño de la ingeniería debido a que las características que tiene en relación a torque y velocidad, que poseen con diferentes configuraciones mecánicas y eléctricas. Una gran ventaja de los motores de corriente directa se debe a que es posible controlarlos con suavidad y en mayor de los casos son reversibles. Responden rápidamente gracias a que cuentan con una gran razón de torque a la inercia del rotor. Otra ventaja que tienen es la impedancia al frenado, donde la energía generada por el motor alimenta un resistor disipador, y en el frenado regenerativo, donde la energía generada por el motor retroalimenta el suministro de potencia de corriente directa. Esto es muy utilizado en aplicaciones donde se desea frenados rápidos o de gran eficiencia. Bueno, les voy a explicar un poco las partes del motor de corriente directa. Aquí tenemos la espira o bobina. También cuenta con un colector, un par de escobillas, un electroimán y una batería que alimenta al motor. La pregunta 2 de la actividad nos pregunta: ¿qué es un motor en derivación? Bueno, a continuación les voy a explicar toda la clasificación de los motores, el cual se encuentra el motor en derivación. Los motores de corriente directa se pueden clasificar de acuerdo con la forma en que se crean los campos magnéticos en el estator, que viene siendo la parte estática de nuestro motor. A la parte giratoria la vamos a llamar rotor, y este es nuestro estator. Nosotros nos vamos a enfocar en cómo se crean los campos magnéticos en el estator para clasificarlo. Y para empezar, tenemos el motor de imán permanente. Este tipo de motores de campo de estator son generados mediante imanes permanentes que no requieren una fuente de alimentación externa y por lo tanto no producen un calentamiento. Los motores de imán permanente son más ligeros y pequeños en comparación con otros motores con algunas características similares, más bien equivalentes, ya que la intensidad de campo de imán permanente es alta. También resulta sencillo invertir el sentido del giro al conmutar las direcciones del voltaje aplicado, ya que la corriente y el campo cambian en dirección solo del rotor. Con una comparación podría ser esta. El motor de imán permanente es ideal para aplicaciones de control por computadora, debido a su linealidad y entre relación de torque y velocidad, como lo podemos ver aquí en la gráfica. Y aunque únicamente se utilizan se utilizan en aplicaciones de baja potencia, puesto su potencia nominal usualmente se limita a 5 HP, lo que vendría a ser su equivalencia a 3278 watts o menos. Los motores de corriente directa de imán permanente pueden ser motores con escobillas, sin escobillas o de paso. Y este es su diagrama. El siguiente en la lista de la clasificación es motor en derivación, que vendría siendo la respuesta a la pregunta 2. Bueno, el motor en derivación está conformado por una armadura y un devanado de campos conectados en paralelo, que son activados mediante la misma fuente, como lo podemos ver aquí. Los motores en derivación presentan una velocidad casi constante sobre un rango de carga, como lo podemos ver en la gráfica de aquí.
También cuenta con un torque de arranque de aproximadamente 1.5 veces el torque operativo normal. Tiene un torque de arranque más bajo que cualquiera de los motores de corriente directa y se puede convertir económicamente para permitir una velocidad ajustable al colocar un potenciómetro en serie con devanados de campo. La corriente de carga eléctrica total es la suma de la corriente de la armadura y del campo. El motor serie es otro tipo de motores que viene en la clasificación de motores de corriente directa. Este cuenta con devanados de armadura y de campos conectados en serie, de modo que las corrientes de la armadura y del campo son iguales. Los motores en serie generan un torque de arranque muy altos y velocidades extremadamente variables dependiendo de la carga, y una gran velocidad cuando la carga es pequeña, como así se puede mostrar en las gráficas que tengo atrás. La curva torque-velocidad para un motor en serie tiene forma hiperbólica, lo que implica una relación inversa entre el torque y la velocidad con una potencia casi constante. Y este es su diagrama, más bien para su circuito. Por último tenemos el motor compuesto. Estos motores incluyen tanto devanado de campo en derivación como en serie, lo que resulta en características combinadas de motores en derivación y en serie. Parte de la corriente de las cargas pasan a través de los devanados de armadura y serie. La corriente de la carga restante pasa a través de los devanados en derivación. La velocidad máxima de un motor compuesto es limitada. Su regulación de velocidad es tan buena como los motores en derivación. El torque producido por los motores compuestos es un poco menor que el de los motores en serie y es similar en tamaño. Aquí les presento su diagrama. Bien, ya entiendes. La siguiente pregunta de la actividad es: ¿cuáles son las características eléctricas de los motores en derivación? Bueno, creo que esta pregunta ya se contestó con la explicación, pero otra podría ser que es, bueno, volviéndolo a contestar, podemos decir que es la capacidad de un variador de velocidad para proporcionar un control independiente de la armadura y el campo. El motor conectado en derivación ofrece un control simplificado para la inversión. Esto es especialmente beneficioso en unidades regenerativas. La siguiente pregunta es: ¿qué es una placa de especificaciones de un motor de corriente directa? La placa de especificaciones de un motor de corriente directa es una serie de datos, tanto eléctricos como mecánicos, y de fabricación, relevantes para la máquina en cuestión, y estos se encuentran en formato normalizado. Los datos aportados por las placas características permiten conocer el consumo eléctrico de la máquina para hacer el cálculo de líneas de alimentación y la sección de sus dispositivos en el que se en dispositivos de maniobra y de protección. Además aporta datos eléctricos y mecánicos importantes, los cuales los voy a decir para la siguiente pregunta. La siguiente pregunta está relacionada con la anterior, que nos dice: ¿qué características técnicas tiene una placa de especificaciones de un motor de corriente directa? Bueno, lo que viene es el fabricante, el tipo, el tamaño y la forma de construcción, que viene siendo el modelo del motor. También la clase, que bueno, en este caso sabemos que es de corriente directa, como el profe lo preguntó. El número de serie de la máquina, las conexiones del devanado, la tensión nominal, la corriente nominal, la potencia nominal, el factor de potencia nominal, la velocidad nominal y el sentido de giro. También viene la frecuencia nominal, la forma de conexión del bobinado, la tensión rotatoria en los motores de rotor bobinado, la clase de aislamiento, y el grado de protección y el año de construcción, que es son los datos más importantes que vienen. Y un ejemplo, aquí está un ejemplo del motor de
la placa de datos de un motor de corriente directa. U otro ejemplo también podría ser el que tengo aquí en la... La otra pregunta nos dice: ¿qué es el torque de estos motores? El torque de un motor es un término inglés que corresponde a momentos de fuerza. El torque es una fuerza de torsión que involucra la tendencia de una fuerza para hacer girar un objeto alrededor de su eje. Podemos definir al torque como una fuerza rotacional aplicada en un eje que causa su rotación, la cual también podemos calcular el torque mediante la fórmula que nos dice que torque es igual a fuerza por distancia. Y así definimos que el torque es la fuerza rotacional aplicada en un eje que causa su rotación. Por otra parte tenemos la pregunta de ¿qué es el par? El par de un motor también es conocido como torque, que ya lo habíamos dicho. Es una magnitud física que mide el momento de fuerza que se aplica a un eje para hacerlo girar sobre el mismo. Aparte, además es importante recalcar que la potencia desarrollada por el par del motor es proporcional a la velocidad angular del eje de transmisión. Bueno, la última pregunta nos dice métodos de control que existen para estos motores. Bueno, en lo que investigué encontré los controladores PID, que para obtener los resultados deseados en las variaciones se debe utilizar un controlador PID, que son siglas que dice proporcional, integral y derivador, ya que el proporcionalidad reduce el tiempo de pico, pero no elimina la diferencia generada entre el tiempo de inicio y el tiempo general. El control integral elimina la diferencia del tiempo, pero hace que la respuesta y la transición sean peor, por lo que también se implementa un derivador que reduce el tiempo de disparo y mejora la respuesta de transición. Otra manera en la que se puede controlar, a la hora de controlar la velocidad de los motores de corriente continua, podemos distinguir los siguientes métodos, que son transductores de velocidad de corriente, también control de voltaje, métodos de control de velocidad mediante potenciómetros o arduinos, y control de retroalimentación, a lo cual yo solo conocía el método de control de velocidad mediante potenciómetros y el control de voltaje. Yo tengo mediante el potenciómetro y arduinos, es el que yo conocía. Y esa es la duda que yo tengo, más sobre el control de los motores y no tanto con los motores. Si me pudiera ayudar con información de métodos de control, profesor, se lo agradecería. Y eso es todo por mi video de esta semana. Gracias por su atención.